El especialista en seguridad Luis Vicat, en torno al tema, sostuvo en Diario Popular que el fenómeno de las triadas chinas está creciendo en Argentina, algo reconocido por las propias fuerzas de seguridad que observan con preocupación el ingreso ilegal de ciudadanos chinos que son traídos aquí, ingresados de manera absolutamente irregular y luego introducidos en el mercado laboral donde resultan explotados. Estamos en comunicación con Luis Vicat, especialista en seguridad. Luis, gracias por atender a Concepto y a Contrarreloj. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto escucharlos. Bien, Luis, ¿qué es lo que los lleva a los chinos a traer a gente de forma ilegal aquí? ¿Porque pueden ingresar de manera sencilla? En realidad no es tan sencillo el ingreso migratorio. En este momento hay aproximadamente 27.000 solicitudes de ciudadanos chinos para ingresar, de las cuales han sido aprobadas en los últimos meses 15.000. Ajá. Con lo cual tenemos una corriente, un flujo migratorio constante y en crecimiento de parte de, generalmente de China continental, ¿no? Sí. No tanto de China insular, de Taiwán. Ahora, muchos de los que les aceptan el ingreso vienen a instalar, ¿no? Instalar negocios, vienen con recursos y se van con mucho más recursos de los que vienen, ¿no? Sí, en realidad el tema de los recursos es más o menos así. En un 20-30% son recursos genuinos, es decir, es gente de China que ha juntado, ha tenido la suerte de poder capitalizarse y decide emigrar y poner un negocio y demás. En otro 70% en realidad son meros empleados de otros intereses económicos que de alguna manera los utilizan como empleados, es decir, los mandan a instalar cierto tipo de negocios que responden a cierto tipo de grupos. ¿Y ellos son socios en esos negocios? Socios en proporciones disvaliosas, por decirlo jurídicamente, ¿no? Es decir, son socios siempre minoritarios. Sí. Digo esto porque son socios minoritarios los que vienen reclutados directamente, sobre todo en nuestro país, la gran mayoría proviene de una provincia continental que se llama Fujian o Fujian también, que es una provincia agrícola básicamente, con mucho campesinado, con clase predominantemente baja, pobre, y es allí donde se recluta mucho material humano para después enviarlo y de alguna manera suscribirlo con un contrato casi leonino de por vida, en el cual tienen que pagar altas cuotas como para liberarse el día de mañana. En algunos casos comienzan como... Tienen que devolver, por ejemplo, el pasaje, ¿no? Tienen que devolver el préstamo que les hacen las tríadas. En realidad las tríadas son sociedades no tan secretas en China. Acá se les denomina genéricamente mafias chinas, pero en realidad se denominan tríadas, son sociedades. Y ellos les hacen un préstamo y la garantía generalmente queda en China en forma de parientes, etcétera. A veces hijos, a veces padres. Y entonces comienzan de repositores. A veces no conocen el idioma, pero sí conocen las matemáticas, que son universales, o sea que la caja registradora la pueden utilizar perfectamente, con el código de barras no hay mucho problema, y luego en algunos casos pasan a ser encargados. Generalmente la gente que viene de Fujian se dedica a la rama de los supermercados. Tienen horarios extremos, ¿no? Porque trabajan cualquier cantidad de horas y muchas veces viven en condiciones de hacinamiento. Sí, las condiciones en general distan de ser las condiciones a las que está acostumbrado el trabajador argentino. Es decir, los horarios son muy elásticos en más, no en menos. Los feriados son muy elásticos también. Evidentemente con un sindicato de aquí no podrían trabajar de esa manera. Y en muchos casos se busca un estándar, sobre todo para el tema del supermercadismo, que es el de la provincia de Fujian, porque Shanghái o Cantón vienen a restaurantes chinos, por ejemplo, los famosos tenedores libres. En menor medida, casas de regalería y también en algunos casos casas de fotografía, aunque en muy poca cantidad. Pero en realidad el básico es supermercados. Y en los casos de supermercados lo que se alquila o compra son locales que son muy grandes debajo y generalmente tienen una vivienda arriba. Entonces ahí conviven a veces personas que no son familiares directos ni familia, sino que conviven todos ellos
y tienen un sistema que obviamente les permite tener unas condiciones económicas de oferta mucho mejores porque, bueno, reducen muchísimo los costos laborales, ¿no? Claro. Y por el otro lado, además, ellos tienen alguna serie de beneficios fiscales por los cuales ellos van permanentemente cambiando de nombre los alquileres de los locales, ¿no? Muy bien. Veo que se han empapado del tema. Sí, porque son como... Antes los gallegos, ¿se acuerdan que eran dueños del 10%, del 15%? Y van cambiando y entonces ahora en los tienen chinos un beneficio fiscal. No debe haber tiempo. mucha diferencia, porque no es chan chun chin, chan 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 chan. Bueno, ese es un gran problema. Sí. Claro, ¿no? Me imagino. Es un gran problema a la hora de investigar delitos. Ay, ejemplo, sí, ¿no? porque es todo igual, ¿o no? Bueno, porque en realidad el chino básico, ¿no? El mandarín, primero se manejan como más de 40 dialectos en China, ¿no? Claro. Eso es otro tema también, la barrera idiomática. Pero acá, salvo casos muy puntuales, en la provincia de Buenos Aires hay solamente 2 especialistas que dominan el idioma chino en la policía. En la Policía Federal son muy poquitos también. Claro. Además, todavía no se ha dado este fenómeno que, por ejemplo, se da con los japoneses en Brasil, que llaman por el Nisei, por la 4ª generación de nacidos y criados. Entonces, acá todavía el fenómeno de poder tener investigadores de origen chino que trabajen para nosotros es muy complejo. En algunos casos se ha dado de que hay denunciantes o testigos o inclusive intérpretes que se han retirado de la colaboración de la policía horrorizados por lo que escuchaban y no lo querían traducir. O sea que la barrera idiomática, como decía tu compañera, es un gran problema. Por el otro lado también vienen aquí y muchas veces dejan hasta a los hijos, que pueden ser bebitos o chicos de 1 o 2 años, allí al cuidado de un pariente, ¿no? Porque vienen con la idea de que acá tienen que venir a producir, ¿no? Y a no distraer la atención ni un minuto. Sí, en líneas generales es así. Por ejemplo, eso se nota con respecto a la diferencia a otras comunidades como la japonesa o la coreana, que de alguna manera se va produciendo una mezcla, una diversificación. La comunidad china todavía es muy endogámica, todavía es muy cerrada, y por ejemplo los matrimonios mixtos son una absoluta minoría, casi marginal, ¿no? Pero sí, es una gran verdad también esa. Muchas veces quedan los hijos como garantes del cumplimiento del contrato, al cuidado de la abuela, por ejemplo. Ahora, ¿saben a qué vienen o vienen engañados? ¿O están tan mal allí que cualquier escenario es mejor? A ver, si uno estuviese en el medio de la provincia de Fujian, es una naturaleza agreste, dura, hostil, de una pobreza extrema en donde el noreste o el noreste argentino aparece como un paraíso. Entonces realmente salir de ese lugar suena muy bien para cualquiera, y de pronto vivir en una sociedad con la nuestra, que solamente por el hecho de salir a pasear unas cuadras y ver las luces ya es un espectáculo para los ojos. Que quien está acostumbrado no lo valora, pero cuando se viene de esas situaciones extremas se valora muchísimo el hecho de tener agua potable abriendo una canilla, prender la luz con una perilla, tener calefacción de pronto en invierno. Es decir, son cosas que son muy valoradas. Claro, que no forman parte de la cotidianidad de ellos, ¿no? En muchos casos, bueno, China, no nos olvidemos, por lo menos China continental es la que más millonarios ha producido. Inclusive hay una lista que se llama el Hurum, que es la lista del cerdo gordo, le llaman en la propia China comunista, en donde los que son demasiado ricos tienen serios problemas después de sobrevida, ¿no? Porque pueden tener muchos problemas, pero esto sin irme del tema específico de los supermercados y el negocio acá, pero realmente el tema de venir siempre presupone una mejora en sus calidades de vida, lejos de desmejorar, mejora, salvo en los casos en que directamente, por ahora en nuestro país es marginal, pero en Estados Unidos se está viendo mucho más. Yo estaba en contacto con investigadores de Estados Unidos hace poco tiempo atrás que vinieron a un congreso que hicimos acá en Argentina y contaban los especialistas de la policía de New York que se está viendo muchísimo el tema de en la trata de personas, la trata sobre todo no para trabajo esclavo, sino para prostitución directamente. Esto es la tendencia hoy en New York, New Jersey. Bien, Luis, ¿y qué pasa con Uruguay? Bueno, Uruguay es un mercado
digamos, tradicionalmente amigable para la inmigración en el sentido de la nuestra, y también ellos han tenido en su momento, Uruguay tuvo serios problemas de inmigración coreana hace unos 10 años, 15 años atrás, sobre todo de la secta Moon y demás, en donde llegaron a constituir casi un estado paralelo, ¿no? Claro. Quien conozca Uruguay conoce lo que era el Hotel Victoria Plaza, que hoy es el Radisson. Exactamente, donde hay un casino abajo, un hotel muy lindo. Bueno, ellos llegaron casi a controlar la economía uruguaya y en algún momento, bueno, esto se revirtió. Pero Uruguay es un país tradicionalmente permeable a la inmigración y ellos están teniendo también el mismo problema. La inmigración china en Latinoamérica, digo, a ver, respetando que el 80% de la gente china es una cultura maravillosa y es una gente absolutamente buena y sufridita, pero cuidado que de la mano de esto hay un 10-20% de las sociedades secretas, los Tong, las tríadas, que hacen su negocio. Esas mafias que también, ¿no? Que hay, sí, son mafias, en realidad le dicen mafias. Cuando matan a un chino y dicen, bueno, es una mafia o lo mató. Mafia significa literalmente grupo de trabajo, en realidad. Mafia, la deformación del término mafia fue banda criminal en Italia y después por sinonimia se le llama a todo grupo delincuencial más o menos organizado mafia. Pero bueno, en realidad son las tríadas, ¿no? Las tríadas que tienen, por ejemplo, en 1889 en Hong Kong, era tal la prevalencia de las tríadas en la policía de Hong Kong que hubo que hacer la primer purga policial de la que yo tenga noticia en 1889 en Hong Kong, porque el 50% de la policía estaba al servicio de las tríadas. Luis Vicat, especialista en seguridad, muchísimas gracias por este contacto con Concepto y con Contrarreloj. Que tenga una buena noche. Siempre.